En el proyecto 1 vamos a conocer cómo funciona, obviamente, una fuente de alimentación que es una batería, un diodo y una resistencia. Pero primero tenemos que conocer qué es cada uno de esos elementos que están conectados por medio de unos conductores. Si no entendemos eso, no vamos a poder entender el funcionamiento de los demás circuitos que podamos encontrar en algún equipo o en algún proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a conocer va a ser el diodo. Un diodo es un semiconductor, es decir, que conduce la energía eléctrica en una sola dirección. Para que podamos entender eso, te voy a explicar aquí cómo es la estructura. Aquí vamos a tener que su estructura tiene una región del material del tipo P, o sea, positivo, y de un material del tipo N, o sea, negativo. Esas regiones van a tener unas terminales de conexión. Entonces, en la región del tipo P van a predominar las partículas positivas. Y en la región del tipo N van a predominar las partículas negativas. Así es como está la estructura interna de un semiconductor. Ahora, a este semiconductor le vamos a poner una fuente de alimentación. Necesitamos provocar que esos electrones se muevan de tal manera que vamos a colocar el positivo en el material del tipo N y el negativo de la batería en el material del tipo P y el negativo en el material del tipo N. Ahora, ¿qué va a suceder? Cuando yo haga esta conexión, lo que va a ocurrir es lo siguiente: los electrones de la batería van a fluir hacia el material del tipo N. De acuerdo a la ley de las cargas, el negativo con las partículas negativas se van a rechazar. Van a provocar que brinquen esta región, la región que une al material P y al material N. Esta región se le llama juntura. Y entonces esta conexión va a provocar que los electrones brinquen esa región de la juntura, ocupen unos huecos que tiene esta región P, y entonces los electrones vayan a cerrar el circuito a la terminal positiva de la batería. Entonces aquí se dice que se está polarizando directamente. Esto se conoce como polarización directa. Quiere decir que aquí sí conduce el diodo. Y haciendo una analogía de la estructura con el símbolo del diodo, entenderíamos que esta parte positiva sería el ánodo y esta parte negativa sería el cátodo. Ahora, insisto, en esta posición o esta configuración determina que el diodo está en polarización directa, o sea, sí conduce. Va a tener una ligera caída de tensión.
de aproximadamente 0.7 voltios por la resistencia que opone esta juntura. ¿De acuerdo? Ahora, si invertimos esa estructura, es decir, que ahora este sea la región N y esta sea la región P, recuerden que eso se determina porque aquí las partículas de la región P serían positivas, en su mayoría, obviamente sí va a tener negativas, pero para efectos explicativos, estas serían las partículas negativas. Tendríamos sus terminales de conexión aquí y obviamente su batería acá. Entonces, observen, pongan mucha atención. Los electrones de la fuente irían aquí. ¿Qué pasaría? Que se atraerían con las partículas positivas del material P, y las partículas del material P entonces se estarían alejando de la región de la juntura, provocando un aumento en esa región. Y los protones, porque aquí sería negativo y aquí positivo, y los protones de esa fuente estarían atrayendo a los electrones del material del tipo N, es decir, se estaría también alejando. Esto provoca que la región de la juntura se haga más grande. Al hacerse más grande, presenta una mayor resistencia, o sea, una mayor oposición al paso de los electrones. Entonces ya no sería posible que estos electrones de la fuente pudieran brincar la zona de la juntura. A esto se le va a conocer como polarización inversa. Quiere decir que no conduce el diodo. Y haciendo la analogía con respecto al símbolo del diodo, aquí estaría conectado el cátodo y aquí el ánodo. Por esta razón es que se le conoce como semiconductor. Ahora, físicamente, un diodo puede ser de este tipo, así, un cilindro con unas terminales de conexión, pero en uno de los extremos va a tener una franja. El extremo que tenga la franja va a ser el cátodo y el otro lado va a ser el ánodo. Es decir, que el extremo que tenga la franja va a ser negativo y el otro extremo va a ser el positivo. Esto quiere decir que un diodo sí tiene polaridad. Con respecto al que estamos trabajando, que es el LED, que significa diodo emisor de luz, trabaja exactamente igual. Lo que ocurre es que este va a emitir una luz y lo vamos a identificar de la siguiente manera. En realidad va a ser un encapsulado translúcido, así va a estar el LED. Puede cambiar un poco la forma, pero al final el funcionamiento es el mismo. Ahora, dentro de ese encapsulado va a tener una estructura ligeramente mayor y va a tener una terminal de conexión más corta. Además de que el encapsulado, en la parte de la base,
no es totalmente circular, sino que del lado de esta estructura va a tener un corte. Esto me va a determinar el cátodo, o sea, el negativo del LED. Y del otro lado va a tener otra estructura igual, pero más pequeña y con la terminal más larga. Eso me va a determinar el ánodo o el positivo. Esto porque es importante que lo sepas, porque obviamente que esto que te acabo de mencionar en la parte física del LED, pues no está indicado aquí en el diagrama. Y tu proyecto lo estás armando de acuerdo al diagrama. Por esa razón te estoy dando esta explicación, porque la vas a necesitar para que puedas, no nada más para que puedas ensamblar tu proyecto, sino para que puedas entender cómo es que está funcionando este circuito, que es nuestro proyecto 1. Así vamos a hacer varios proyectos y vamos a estar entendiendo, conociendo y analizando los diferentes elementos que intervienen en el funcionamiento de determinado circuito, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos con el resistor. En el resistor vamos a tener primero un resistor, vamos a conocerlo como un dispositivo resistor. Dispositivo que transforma la energía eléctrica en calorífico. Eso es un resistor. Es un dispositivo eléctrico que transforma la energía eléctrica a energía calorífica. Su símbolo es este. Este es el símbolo del resistor. Previo a eso, me faltó comentarte que a todos los diodos en los diagramas y en las tarjetas electrónicas los identifican con la letra D de diodo y un número de identificación. En los resistores los van a identificar con una letra R y un número de identificación. Bien, entonces este resistor va a realizar este trabajo, pero se aprovecha el valor resistivo, es decir, el grado de oposición, se aprovecha para poder controlar la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, el resistor que vamos a utilizar en este proyecto tiene esta forma física. Tiene sus terminales de conexión y va a tener unas franjas de color. Una de ellas va a estar más alejada que las otras. Va a tener 4. Puede tener 5, puede tener 6. Pero las que vamos a utilizar nosotros tienen 4 franjas de color. De izquierda a derecha es como las vamos a leer, siempre y cuando la franja más separada quede de nuestro lado derecho. Y entonces vamos a entender que la primera franja va a ser un dígito. La segunda también va a ser un dígito. Y la tercera va a ser el multiplicador o número de ceros que vamos a agregar. Y la cuarta, esta es la tercera, y la cuarta es la tolerancia. ¿De acuerdo?
Para poder interpretar estas bandas de colores, hacemos uso de un código de colores. Tenemos que aprendernos el valor de cada color, o sea, eso es sí o sí. Tenemos que aprendernos el valor de cada color. Y ya que nos aprendimos el valor de cada color, entonces tenemos que interpretarlo de acuerdo a la posición que tengan. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Que tengas un resistor que en sus colores sean marrón, rojo, naranja y dorado. En la mayoría de las ocasiones vamos a estar trabajando resistencias que tengan dorado en su tolerancia, en la mayoría. Pero puede ser plateado, puede no tener color, o puede ser marrón, o puede ser rojo, dependiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estaría la primera banda, la segunda, la tercera y la cuarta banda. Entonces, lo primero que te dije que te tienes que aprender el valor significativo de cada color. Entonces, el marrón tiene un valor significativo de 1. El rojo tiene el valor significativo de 2. Entonces también es un dígito, aquí lo pusimos. El primero es un dígito, el segundo es un dígito y el tercero es el multiplicador o número de ceros. El naranja multiplica por 1000, pero su valor significativo del naranja es 3. Entonces, o te aprendes que el naranja multiplica por 1000, o ya aprendido el valor significativo. Si el naranja tiene el valor significativo de 3, entonces le pones 3 ceros. Y ya esto sería el más menos, el 5%, porque a eso equivale el dorado. Entonces la resistencia que tenga marrón, rojo, naranja y dorado sería de un valor de 12.000 ohms, porque el ohm es la unidad de medida de la resistencia. Entonces tendríamos nuestra resistencia de 12.000 ohms más menos el 5% de tolerancia. ¿De acuerdo? Ahora, ya que interpretamos el valor, lo medimos con el ómetro para comprobar que el valor que nosotros interpretamos es el valor correcto. ¿De acuerdo? Bueno, en ese entendido ya nada más me falta mencionarte que la fuente de alimentación puede, aquí la vamos a poner, vamos a anotarlo aquí. La fuente de alimentación proporciona tensión eléctrica. Esta tensión eléctrica provoca que los electrones se muevan en el circuito. Pero también se conoce que esta tensión eléctrica polariza los elementos del circuito. Como esta fuente tiene un negativo y un positivo, entonces me va a proporcionar voltaje de corriente directa. Es decir, que va a ser de una sola polaridad todo el tiempo, no va a cambiar su polaridad.
¿De acuerdo? Además de que proporciona tensión eléctrica, aquí le vamos a poner intensidad de corriente y que conocemos como intensidad de corriente es la cantidad de electrones que fluyen por el circuito. Pero asimismo conocemos a la intensidad de corriente como a la que hace trabajar al circuito. Y entonces concluimos que el diodo LED va a funcionar de la siguiente manera. El diodo LED, dependiendo del color, va a funcionar en cuanto a nivel de voltaje que necesita. Los LEDs trabajan desde 2.5 hasta 3.2 voltios, dependiendo el color del LED. Pero nosotros aquí estamos usando una fuente de 9 voltios. Si nosotros conectamos el LED directamente a los 9 voltios, lo vamos a dañar. Por esa razón es que estamos conectando una resistencia para que limite esa intensidad de corriente, provoque una caída de voltaje y que este LED no se dañe. Aquí ya les hice la aclaración de qué hace el voltaje y qué hace la intensidad de corriente. La tensión eléctrica, la unidad de medida es el volt, y la intensidad de corriente, la unidad de medida es el amper. Entonces, en el proyecto, lo que tienes que hacer es obviamente armar el circuito y tienes que comprobar esto que te acabo de explicar. Entonces, ya que armaste el proyecto y le pones la resistencia 10-100 ohms y que ya funcionó y que ya verificaste con qué intensidad enciende el LED, si tú le cambias la resistencia de 100 ohms y le pones una de 1000, ¿estás de acuerdo que es un valor resistivo mayor? Se va a oponer más al paso de la energía eléctrica, por tanto el LED va a encender menos. ¿De acuerdo? Porque está oponiendo mayor resistencia. ¿De acuerdo? Y así vas a hacer el ejemplo con 2 o 3 resistencias de diferente valor resistivo. ¿Sí?